Las circunstancias no podrían ser más adversas para Didi en este momento, ya que, tras su reciente detención y encarcelamiento por múltiples cargos, han comenzado a surgir voces de mujeres que lo acusan de agresiones y comportamientos violentos. Justo después de su arresto, algunas de sus víctimas han decidido alzar la voz y presentar sus propias acusaciones, revelando un lado oscuro del que fuera uno de los raperos más destacados de la historia. Aparentemente, este artista, que había sido aclamado por su talento musical y su influencia en el mundo del hip hop, también se descubrió como uno de los hombres más violentos y temidos detrás de las cámaras. Fuera de la esfera pública, estas mujeres han compartido detalles impactantes sobre las agresiones y atrocidades que sufrieron a manos de Didi, y me atrevo a afirmar que lo que estas víctimas han revelado dejará a muchos atónitos. La historia de estas tres mujeres comienza en la vibrante y bulliciosa ciudad de Tokio, en el famoso club de striptease conocido como Seven. Era principios de los años 2000, y Didi se encontraba en la cúspide de su fama, disfrutando de un estilo de vida ostentoso y una personalidad extravagante que lo hacían destacar entre la multitud. Reconocido no solo por su música, sino también por sus fiestas exclusivas y su capacidad para atraer la atención, Didi era un habitual en los clubes de lujo de todo el mundo. Una noche fatídica, mientras brillaba con toda su gloria, Didi hizo su entrada triunfal en el club Seven, acompañado de un séquito de aproximadamente 25 personas que lo seguían admirando y deslumbrados por su presencia. Entre las bailarinas de esa noche se encontraba Rachel Kennedy, una joven bailarina en topless que no tenía idea de que su vida iba a cambiar de manera irreversible. Rachel recuerda vívidamente cómo Didi, con su carismático encanto, entabló conversación con ella. Fue como un sueño, al principio, dice Rachel, él era magnético, y parecía que había una conexión instantánea entre nosotros. Comenzamos a beber y a hablar, y todo parecía ir muy bien. Él me hizo sentir especial. A medida que la noche avanzaba, Didi invitó a Rachel y a sus amigas a una fiesta en su hotel, un gesto que las emocionó y llenó de expectativa. Sin embargo, lo que comenzó como una noche prometedora pronto se tornaría en una pesadilla. Rachel y sus amigas, llenas de entusiasmo y sin saber lo que les esperaba, abandonaron el club y se dirigieron al hotel de Didi. Con ilusiones de una fiesta animada y llena de diversión, ninguna de ellas podía imaginar el oscuro desenlace que les aguardaba. Era un momento que parecía tan emocionante, recuerda Rachel, pero todas sabíamos en el fondo que algo no estaba bien. Era solo el comienzo de una noche aterradora que marcaría nuestras vidas para siempre. Al entrar en la habitación del hotel de Didi, el ambiente cambió drásticamente. Lo que inicialmente se presentaba como una celebración festiva se convirtió en un encuentro íntimo e inquietante. Didi, con su actitud despreocupada, comenzó a mostrarles videos de su entonces novia, Jennifer López. La extraña exhibición dejó a mis amigas y a mí incómodas y confundidas, cuenta Rachel. Él empezó a enseñarnos los videos musicales de Olo, uno tras otro. Fue muy raro, estábamos en su habitación y él nos estaba mostrando esos videos. En ese momento, me sentí fuera de lugar, como si algo estuviera a punto de cambiar. La situación tomó un giro aún más oscuro cuando Didi invitó a Rachel y a una de sus amigas a su dormitorio, dejando a la otra amiga en la sala. Lo que siguió fue un encuentro sexual muy cargado de tensión. Volvimos a su dormitorio y empezamos a practicar sexo oral. Estábamos todos en su cama cuando terminó y, para mi sorpresa, el jefe de seguridad de Didi irrumpió en la habitación con una fuerza que dejó aterrorizadas a mi amiga y a mí. El comportamiento agresivo de su guardaespaldas dejó claro que no éramos bienvenidas, explica Rachel, recordando la angustia que sintió en ese instante. Su guardaespaldas entró con tanta fuerza que pensé que iba a golpearme. Didi, por otro lado, se quedó allí de pie, vistiéndose tranquilamente, como si nada estuviera sucediendo. Rachel y su amiga intentaron marcharse lo antes posible, pero el comportamiento intimidante del guardaespaldas convirtió su huida en una experiencia aterradora. No nos dijo ni una palabra, él se estaba vistiendo tranquilamente mientras su guardaespaldas intentaba echarnos por la puerta, narra Rachel, con la voz aún temblando al recordar ese momento. Logramos zafarnos de él y corrimos por el pasillo, sintiendo como si realmente estuviéramos corriendo por nuestras vidas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero todo lo que quería era salir de allí. Finalmente, lograron llegar al ascensor y abandonaron el hotel, aunque el calvario de Rachel no terminó ahí. La joven decidió llamar a Didi para preguntarle por qué su guardaespaldas había sido tan violento, pero él colgó el teléfono de inmediato, dejándola conmocionada y confusa. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. No entendía por qué estaba pasando esto, reflexiona Rachel.
Esta experiencia no fue más que el inicio de una serie de sucesos que más tarde se revelarían como parte de sus llamados freak-offs, espectáculos de alto contenido sexual que han llevado a Didi a enfrentar graves problemas legales. La segunda mujer que ha denunciado a Didi es Thalia Graves, un nombre que ha emergido recientemente en un relato profundamente perturbador. En su día, Thalia fue un rostro conocido en los círculos de la industria musical, disfrutando de un perfil prominente debido a su conexión con figuras influyentes. La relación de Graves con Didi comenzó a finales de los años 90 a través de su entonces novio, un ejecutivo de Bad Boy Records. Esta conexión la acercó considerablemente a Didi, permitiéndole asistir a numerosos eventos organizados en su hogar y visitar frecuentemente a su pareja en el trabajo. La presencia de Graves en estas reuniones de alto perfil no era inusual, ya que a menudo se la veía mezclándose con las élites de la industria y disfrutando del glamuroso estilo de vida que conllevaba la posición de su novio. Sin embargo, el oscuro desenlace llegó a mediados de los 2000, cuando Graves recibió una llamada directa de Didi, solicitando una reunión para discutir los supuestos problemas de rendimiento de su novio. Deseosa de ayudar a su pareja y ya familiarizada con Didi, Graves aceptó la reunión sin sospechar que se estaba adentrando en una trampa peligrosa. Didi llegó a su residencia en un todoterreno conducido por su guardaespaldas, Joseph Big Joe Sherman. Graves, confiando en las intenciones de Didi, aceptó una copa de vino que él le ofreció. Pero poco después, comenzó a sentirse mareada y débil físicamente. Era como si el mundo se desvaneciera a mi alrededor. No entendía lo que me pasaba, recuerda. Cuando llegaron al estudio de grabación, Graves luchaba por mantener el equilibrio. Al llegar a la oficina de Didi, perdió el conocimiento. Más tarde, se daría cuenta de que Didi probablemente había drogado su bebida, ya que nunca había experimentado efectos como esos tras unos sorbos de vino. Cuando finalmente recobró la conciencia, se encontró en una situación inimaginable, desnuda y atada, con las manos detrás de la espalda, usando lo que parecía una bolsa de plástico de supermercado. Fue aterrador. No podía moverme, no sabía qué había pasado. Grité pidiendo ayuda, pero todo lo que recibí fue más violencia, recuerda. Poco después, Didi entró desnudo en la habitación, inclinó a Graves sobre la mesa de billar y la penetró analmente sin su consentimiento. Ella estaba completamente dominada, y además de estar drogada y atada, gritaba de dolor, pero Didi la ignoró y continuó con el violento asalto, golpeándole la cabeza contra la mesa de billar. No podía escapar. Sentía que mi vida se desvanecía, que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, comparte Graves, con lágrimas en los ojos. Cuando intentó huir, volvió a perder el conocimiento. Cuando finalmente despertó, Sherman supuestamente la abofeteó varias veces y la obligó a practicar sexo oral. Fue un momento de total humillación. No podía creer que eso me estuviera sucediendo, dice Thalia, aún luchando con el recuerdo de la brutalidad. Tiempo después, Graves se despertó desnuda y sola en un sofá, con intensos dolores, ardor en la vagina y el ano, y hematomas visibles en su cara y muñecas. Aún mareada y débil, llamó a un conductor de taxi que su familia contrataba regularmente y que conocía bien. Estaba desaliñada, llorando desconsoladamente y sufriendo un dolor agónico, relata Graves. Al llegar al hospital, el conductor trató de convencerla de que denunciara la violación y se hiciera un análisis. Sin embargo, Didi no solo tuvo víctimas femeninas, sino que también tuvo víctimas masculinas. En febrero de 2024, un hombre llamado Rodney Jones, conocido artísticamente como Lil Rod, sorprendió al mundo al presentar una demanda de 100 páginas. En este extenso documento, Lil Rod expone de manera pormenorizada múltiples delitos que presuntamente cometió Didi, incluyendo el grooming y el tráfico sexual, entre otros. La demanda incluye acusaciones graves dirigidas no solo contra Didi, sino también contra celebridades de alto perfil y miembros de su círculo más cercano. Rod, un prodigio de la música, ha utilizado su talento para producir y crear canciones que han sido empleadas por algunos de los nombres más prominentes de la industria. Según relata, conoció a Didi en agosto de 2022, cuando recibió una llamada suya solicitando su colaboración en un álbum prometedor titulado The Love Album of the Grid. Este llamado representaba el sueño de cualquier productor emergente, ser contactado por una de las figuras más influyentes de la música para participar en su primer álbum en casi 2 décadas. Aunque esto sonaba como una oportunidad increíble, Rod afirma que esta ilusión pronto se transformaría en una pesadilla. La demanda sostiene que desde septiembre de 2022 hasta noviembre de 2023, Rod trabajó intensamente para ayudar a producir 9 canciones del álbum. Aunque parece un periodo relativamente corto, teniendo en cuenta que la producción de un álbum puede llevar años,
lo inquietante es que Didi supuestamente exigió a Rod que viviera con él durante todo ese tiempo. De este modo, Rod pasó meses conviviendo con Didi mientras trabajaban en el álbum. Durante ese tiempo, afirma haber perdido cumpleaños, vacaciones y momentos familiares significativos. Lamentablemente, la pérdida de su vida personal fue solo una de las múltiples preocupaciones de Rod, ya que la demanda alega que fue testigo y víctima de numerosas conductas que superan lo que se podría esperar de cualquier productor. Entre las graves acusaciones que menciona se encuentran el abuso sexual, el consumo y la distribución de drogas, el suministro de bebidas alcohólicas adulteradas a menores, y muchos otros delitos aún más serios. Lo que resulta aún más impactante es que Didi no es la única persona nombrada en la demanda. Varias figuras de alto perfil, como el actor Cuba Gooding Jr., conocido por su papel en películas icónicas como Boys N' the Hood, también son mencionadas. En la demanda se afirma que Didi instigó a Rod a mantener relaciones homosexuales con Cuba, llegando incluso a agredirlo sexualmente. Cuba, quien ha enfrentado múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada, ha rompido su silencio y se ha defendido, alegando que apenas conoce a Didi y calificando el caso de ridículo. Sin embargo, la demanda presenta fotografías que parecen mostrar a Cuba en situaciones comprometedoras con Lil Rod. Es importante señalar que la persona en las imágenes se asemeja notablemente a Cuba Gooding Jr., lo que hace que las acusaciones de agresión sexual no parezcan tan absurdas. Además de Cuba, la demanda de Rod menciona una serie de nombres importantes. Uno de los más notables es el obispo T.D. Jakes, una figura pública de renombre mundial, que se dice ha sido utilizado por Didi para suavizar el impacto del caso sobre su imagen pública. Aunque esto no implica que T.D. Jakes sea culpable de ningún delito, muchos se preguntan por qué estaba tan estrechamente asociado con Didi y sus notorias fiestas, que han sido elogiadas como escandalosas durante años. En 2022, se hizo viral un video en Facebook que mostraba a T.D. Jakes asistiendo a la celebración del 53 cumpleaños de Didi. Sin necesidad de la supuesta actividad delictiva, las fiestas de Didi siempre han sido consideradas como eventos bastante pecaminosos. La pregunta que muchos se hacen es qué hacía un pastor en un entorno así. En defensa de Jakes, un portavoz declaró que el obispo solo se detuvo brevemente en la fiesta, ya que se encontraba en la ciudad por otras razones. Una parte fundamental de las numerosas demandas contra Didi radica en la naturaleza sexual y elaborada de sus fiestas y los llamados freak-offs que suelen celebrarse en ellas, donde, supuestamente, a menudo se llevan a cabo actos homosexuales. Muchos consideran completamente inapropiado que un pastor asista a un evento de esta índole, y tienen razón al cuestionar su participación. Puede que nunca obtengamos una respuesta definitiva sobre lo que sucedió en la fiesta del 53 cumpleaños de Didi en relación con T.D. Jakes, pero el ex guardaespaldas de Didi, Jan Deal, que asistió a muchas de estas fiestas, ha compartido algunas observaciones inquietantes. Según él, en el pasado, las locuras sexuales se llevaban a cabo a puertas cerradas, mientras que en la actualidad parecen suceder a la vista de todos, lo que sugiere que el obispo pudo haber presenciado comportamientos inapropiados. La situación en torno a las acusaciones contra Didi, un prominente figura en la industria musical, se ha convertido en un tema de profundo interés y preocupación, ya que las numerosas denuncias en su contra revelan un patrón inquietante de abuso de poder, manipulación y explotación. Esta serie de alegaciones, que se extienden desde el grooming hasta el tráfico sexual, pone de manifiesto no solo las acciones de un individuo, sino también un entorno cultural más amplio que ha permitido que tales comportamientos se perpetúen y se normalicen. En este contexto, es esencial examinar detenidamente las implicaciones más profundas de estas acusaciones, así como su impacto en las víctimas, la industria y la sociedad en general. Un patrón de abuso sistémico. Las acusaciones contra Didi son alarmantes y abarcan una gama amplia de comportamientos abusivos. Desde las denuncias de Lil Rod, un joven productor musical, hasta las inquietantes revelaciones de exnovias como Cassie Ventura, se establece un patrón de conductas que no solo es ilegal, sino también moralmente reprobable. La denuncia presentada por Lil Rod, que cuenta con 100 páginas de relatos detallados, describe experiencias traumáticas que reflejan un ambiente de trabajo tóxico y depredador. La naturaleza extensiva y alarmante de estas acusaciones sugiere que Didi ha estado operando bajo un sistema de impunidad, protegido por su estatus en la industria. Lil Rod detalla cómo, durante el periodo que pasó con Didi, se vio forzado a sacrificar su vida personal y familiar. Este sacrificio, que muchos podrían considerar un costo inevitable en el camino hacia el éxito, se transforma en una experiencia desgarradora al comprender que no solo se trataba de renunciar a momentos importantes, sino de someterse a un ambiente donde el abuso y la explotación eran moneda corriente.
Rod no solo se enfrentó a la presión creativa que conlleva trabajar en un proyecto musical, sino que también tuvo que lidiar con situaciones extremas que desdibujaban la línea entre la creatividad y el abuso. La cultura de la fama y el poder. La relación entre la fama y el poder es un aspecto fundamental en el análisis de estos casos de abuso. Diddy, como figura de alto perfil en la industria musical, ha disfrutado de una carrera impresionante que le ha proporcionado no solo éxito, sino también una red de protección que le ha permitido actuar sin rendir cuentas. Este fenómeno no es único de Diddy, sino que refleja un problema sistémico dentro de la industria del entretenimiento, donde muchas figuras influyentes han sido capaces de evadir la justicia debido a su estatus y conexiones. La notoriedad que acompaña a artistas como Diddy puede crear un entorno donde las víctimas se sienten intimidadas o desalentadas para hablar. El miedo a las represalias, la posibilidad de dañar sus propias carreras y la presión social para permanecer en silencio son factores que contribuyen a esta cultura de silencio. Lil Rod, Cassie Ventura y otros que han alzado la voz representan a innumerables personas que han sufrido en silencio, atrapadas en una cultura que prioriza el éxito y la imagen pública sobre el bienestar y la seguridad de los individuos. Las fiestas ostentosas y los eventos glamorosos en los que participan estas celebridades son, en muchos sentidos, un microcosmos de una cultura que minimiza el sufrimiento de las víctimas en favor del entretenimiento y la notoriedad. Las actividades ilícitas y los comportamientos depredadores no solo ocurren a puerta cerrada, sino que también parecen ser parte de un estilo de vida aceptado dentro de estos círculos. La normalización de tales conductas en la vida de muchas figuras públicas plantea serias preguntas sobre la ética y la moralidad de la industria del entretenimiento. La voz de las víctimas, una llama a la acción. El testimonio de Lil Rod es un valiente acto de resistencia que merece atención. Al compartir su historia, no solo busca justicia para sí mismo, sino que también ofrece una plataforma para que otros puedan contar sus propias experiencias. Su valentía para enfrentarse a una figura tan poderosa como Diddy resuena con muchos que han sufrido en silencio. La historia de Rod no es solo un relato personal, sino un llamado a la acción para todos aquellos que forman parte de la industria del entretenimiento y para la sociedad en general. Las experiencias de Cassie Ventura, que también ha compartido sus traumas y sufrimientos a manos de Diddy, subrayan la importancia de escuchar y amplificar las voces de las víctimas. Cassie, tras años de abusos físicos, emocionales y psicológicos, decidió interponer una demanda para buscar justicia y rendición de cuentas. Este acto no solo es un paso significativo hacia su propia recuperación, sino que también sienta un precedente para otras posibles víctimas que se encuentran en situaciones similares. Las denuncias de Cassie revelan un patrón de comportamiento controlador por parte de Diddy, que abarca desde el aislamiento emocional hasta la violencia física. Su relato se suma a la narrativa de abuso en la que las víctimas se ven atrapadas en relaciones tóxicas y destructivas. Las dinámicas de poder en estas relaciones permiten que el abusador mantenga el control sobre la víctima, creando un ciclo de dependencia y manipulación que puede ser extremadamente difícil de romper. La influencia de otras celebridades y la red de complicidad. A medida que se desarrollan las acusaciones, se hace evidente que Diddy no es el único implicado en este entramado de abuso. Celebridades de alto perfil, como Cuba Gooding Jr. y el obispo T.D. Jakes, han sido nombradas en la demanda, lo que no solo amplía la dimensión de las acusaciones, sino que también sugiere una red más amplia de complicidad en la que las conductas inapropiadas son toleradas o incluso fomentadas. La presencia de figuras influyentes en estas situaciones plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de la comunidad artística en la protección de las víctimas y en la promoción de un entorno más seguro. El caso de Cuba Gooding Jr. es particularmente revelador. A pesar de sus propios problemas legales relacionados con conductas sexuales inapropiadas, se ha reportado que Diddy supuestamente instó a Rod a mantener relaciones homosexuales con Gooding, lo que añade una capa de complejidad a las acusaciones. Este entrelazamiento de figuras influyentes en un mismo relato de abuso sugiere que el problema es mucho más profundo de lo que podría parecer inicialmente. La figura del obispo T.D. Jakes, un líder religioso de renombre, también plantea interrogantes sobre el papel que desempeñan las instituciones en la perpetuación de este tipo de abuso. Su conexión con Diddy y su presencia en eventos notoriamente problemáticos generan un debate sobre la responsabilidad ética de los líderes en la promoción de conductas saludables y la protección de aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. Las fiestas de Diddy, que han sido descritas como excesivas y cargadas de comportamientos inapropiados, se convierten en un punto focal en la discusión sobre la complicidad de figuras prominentes en el abuso sistémico. La urgente necesidad de cambios estructurales en la industria. A medida que este caso avanza y se van revelando más detalles, queda claro que la industria del entretenimiento necesita una transformación profunda. La cultura que ha permitido que figuras como Diddy actúen con impunidad debe ser desmantelada,
y es necesario establecer medidas claras que promuevan la rendición de cuentas y la protección de las víctimas. Esto incluye la implementación de políticas más estrictas contra el acoso y el abuso, así como la creación de espacios seguros donde las víctimas puedan compartir sus experiencias sin miedo a represalias. La creación de redes de apoyo para víctimas es esencial. Las organizaciones y los grupos de defensa deben trabajar en conjunto para ofrecer recursos y asistencia a aquellos que han sufrido abusos en la industria. Además, es crucial que las figuras de poder en la industria se comprometan a utilizar su influencia para abordar estas problemáticas, en lugar de perpetuarlas. La educación y la concientización sobre el abuso, el consentimiento y la dinámica de poder son fundamentales para cambiar la cultura que ha permitido que estos comportamientos continúen. Una nueva era de responsabilidad y justicia. En conclusión, las acusaciones contra Diddy y otros individuos de alto perfil en la industria musical reflejan un fenómeno mucho más amplio que abarca problemas sistémicos de abuso y explotación. La valentía de las víctimas al compartir sus historias es un paso significativo hacia la justicia, pero también es un llamado a la acción para todos nosotros. La cultura del entretenimiento debe reevaluar sus valores y prácticas, priorizando la dignidad y el bienestar de todos los involucrados. A medida que se desarrollan las demandas y las historias continúan saliendo a la luz, existe la esperanza de que este sea un momento de cambio significativo. La industria del entretenimiento tiene la oportunidad de ser un modelo de responsabilidad y justicia, donde el abuso y la explotación no tengan cabida. Solo a través de la rendición de cuentas, la educación y el empoderamiento de las víctimas podremos construir un entorno más seguro y respetuoso para todos los artistas y profesionales. La historia de Diddy y las experiencias de quienes han sufrido a su lado deben ser un recordatorio constante de la necesidad de transformación y de la imperiosa responsabilidad de todos los involucrados en la industria del entretenimiento.